Imagina un niño nacido bajo un cielo turbulento. Su nombre es Constantino, y aunque todavía nadie lo sabe, su destino será reescribir las reglas de un imperio entero. Pero antes de que eso ocurra, es solo un muchacho en un mundo donde el poder se mide en sangre, juramentos rotos y visiones de grandeza. ¿Qué hace diferente a este niño del resto? Tal vez la respuesta esté en su linaje, o quizás en algo mucho más oscuro. Roma está fragmentada. No es el imperio fuerte y glorioso que solemos imaginar, sino un gigante cansado, dividido en 4 partes bajo el sistema de la tetrarquía. 4 gobernantes que se vigilan, se traicionan y se consumen entre luchas internas. En ese tablero caótico aparece Constantino, hijo de un general llamado Constancio Cloro y de una mujer humilde, Helena, que más tarde será venerada como santa. No es un nacimiento cualquiera, es un nacimiento marcado por la ambigüedad. No es del todo aristócrata, no es del todo plebeyo. Y en esa mezcla se forja la leyenda. De pequeño, Constantino es descrito como fuerte, de mirada intensa, con un silencio que imponía incluso en su niñez. Crece rodeado de campañas militares, escuchando historias de victorias y derrotas. La guerra no es un rumor lejano, es el aire que respira. Desde muy pronto comprende que el poder no es un derecho, es una conquista, y que en Roma quien no se impone es devorado. Su educación lo prepara para algo más que sobrevivir. Aprende griego y latín, estudia historia y filosofía, pero sobre todo aprende la disciplina de los soldados. Mientras otros niños sueñan con héroes, él observa cómo los héroes mueren y toma nota. Sabe que si quiere sobrevivir, tendrá que ser más astuto, más frío y más implacable que todos los demás. Los cronistas cuentan que tenía una presencia magnética, un aura que hacía que la gente lo siguiera casi sin pensarlo. ¿Carisma? Sí. ¿Destino? Quizás, pero también un cálculo meticuloso. Constantino entendió desde joven que las apariencias podían ser tan poderosas como la espada, que a veces una mirada podía doblegar a un hombre más rápido que un ejército entero. Mientras crece, Roma se desangra en disputas. El sistema de la tetrarquía, diseñado para dar estabilidad, se convierte en un monstruo de sospechas y asesinatos. Cada emperador observa a los demás como posibles enemigos, y en medio de esa tensión, el joven Constantino es llevado a la corte de Diocleciano, uno de los tetrarcas más poderosos. Allí no solo observa, sobrevive. Aprende a moverse como un pez en aguas envenenadas, a sonreír cuando debe, a callar cuando es necesario, a medir cada gesto como si fuera un arma. Pero Constantino no es un simple observador. Empieza a destacar en las campañas militares, mostrando coraje y una inteligencia táctica sorprendente. Los soldados lo respetan, lo siguen, lo llaman el Hijo del Sol, porque su presencia en la batalla parecía iluminar incluso en la oscuridad. ¿Era devoción genuina o propaganda cuidadosamente sembrada? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que el mito empieza a nacer mucho antes que el emperador. Hay un episodio clave. Cuando Diocleciano cae enfermo y abdica, se abre una lucha feroz por el poder. Constantino se encuentra en el punto exacto entre la lealtad a su padre y la ambición propia. Es aquí donde empieza a brillar su instinto más letal, el de saber esperar. No se lanza como un lobo hambriento, se esconde como una serpiente paciente. Y cuando las circunstancias lo favorecen, ataca. Su ascenso es todo menos casual. No es la suerte quien lo coloca en la historia, sino una mezcla de cálculo, carisma y una capacidad innata para convertir cada amenaza en oportunidad.
Constantino sabe que el imperio está en ruinas. Pero en esa ruina él ve una posibilidad, la de reconstruir Roma a su imagen y semejanza. Y mientras tanto, algo más profundo se va gestando. Constantino no solo sueña con el poder político, sueña con algo que trascienda, algo que lo coloque por encima de todos los hombres. ¿De dónde nace esa ambición? ¿Del resentimiento de no ser plenamente aceptado en la aristocracia? ¿De una visión más grande, casi profética? Nadie puede responder con certeza. Pero lo que sí sabemos es que desde sus primeros años, el joven Constantino no se conformó con sobrevivir. Él quería reinar, y no como un hombre más, sino como un elegido. El niño crece, el joven se convierte en general, y el general comienza a moldear su destino con fuego y acero. Roma lo observa, algunos con miedo, otros con esperanza. Y él, sin prisas, va trazando el camino que lo llevará de las sombras de la infancia a la luz deslumbrante del poder absoluto. Porque Constantino no nació para ser uno más, nació para cambiar la eternidad. Imagina el rugido de miles de soldados marchando bajo estandartes rojos y dorados. El polvo cubre el horizonte. El aire huele a hierro, sudor y miedo. En medio de esa tormenta de cascos y lanzas, se alza una figura que observa todo con calma. Constantino. No es un hombre impulsivo, no es un improvisador, es un estratega. Y su mirada no se fija en la batalla inmediata, sino en el imperio entero. La Roma que recibe Constantino es un rompecabezas roto. Gobernadores que conspiran, generales que sueñan con coronas, ciudades que dudan de a quién obedecer. La tetrarquía, aquel experimento de 4 gobernantes, está en ruinas. Y él lo sabe. Si no toma el mando absoluto, Roma se hundirá. Pero Constantino no quiere salvar al imperio. Quiere transformarlo. Y para lograrlo está dispuesto a todo. Su primera gran jugada no es con la espada, sino con la diplomacia. Constantino entiende que las alianzas pueden ser más letales que las batallas. Se casa con Fausta, hija del emperador Maximiano, y convierte esa unión en un pacto de poder. Pero detrás del gesto romántico hay un cálculo frío: unir su nombre a una dinastía que legitime su ambición. Los cronistas narran que Constantino era despiadado con quienes lo subestimaban. Un aliado era útil mientras servía, pero desechable en cuanto mostraba la más mínima traición. Con una sonrisa podía sellar un pacto, y con un solo gesto ordenar una ejecución. Esa dualidad se convertirá en su marca personal: benevolente en apariencia, implacable en esencia. El momento decisivo llega con la batalla por el control absoluto de Occidente. Roma está dividida entre facciones, y al otro lado del tablero se encuentra Magencio, otro pretendiente al poder. La tensión crece. Las ciudades cambian de bando como hojas arrastradas por el viento. Constantino entiende que no basta con vencer. Hay que vencer de forma espectacular, de manera que no quede duda de quién manda. Y entonces ocurre la famosa Batalla del Puente Milvio, año 312. Magencio confía en sus murallas, en sus ejércitos y en su control de Roma. Constantino, en cambio, apuesta por algo más peligroso: la audacia. En lugar de esperar, cruza el río y enfrenta directamente al enemigo en un choque brutal. Miles de hombres caen, el agua se tiñe de rojo, y el imperio entero contiene la respiración. La estrategia de Constantino es perfecta. Mientras Magencio retrocede, el puente colapsa y su ejército queda atrapado. El mismo Magencio, en su huida desesperada, cae al río Tíber y muere ahogado. Roma despierta al día siguiente con un nuevo amo. No uno elegido por consenso,
no uno nombrado por senadores, sino uno impuesto por la fuerza. Constantino entra en la ciudad como un conquistador, pero lo hace con astucia. No se presenta solo como un vencedor militar, sino como el salvador que trae orden. Hace desfilar el cadáver de Magencio para recordar a todos lo que ocurre con quienes se le oponen. Y al mismo tiempo, perdona con algunos enemigos estratégicos para mostrar clemencia, la mezcla perfecta de miedo y esperanza. Este es el verdadero rostro de Constantino, un dictador estratégico. No gobierna solo con la espada, sino con el relato. Cada victoria militar es transformada en símbolo, cada enemigo derrotado en advertencia, cada gesto público en un mensaje calculado. Su poder ya no es discutido, es absoluto. Pero detrás de la gloria se esconde un detalle que cambiará la historia para siempre. Porque esa batalla, la del Puente Milvio, no solo fue un triunfo militar, fue el inicio de un mito en el que Constantino no se presenta únicamente como emperador, sino como elegido de un dios. Y esa revelación será la chispa que encenderá el fuego eterno de su leyenda. La noche antes de la batalla del Puente Milvio, Constantino duerme inquieto. Roma está en juego, su vida está en juego. Y entonces ocurre lo inesperado. Un sueño, una visión, un símbolo que lo cambiará todo. En el cielo, brillando sobre la oscuridad, aparece una cruz acompañada de las palabras: con este signo vencerás. ¿Fue un sueño real? ¿Una alucinación? ¿O una invención posterior, cuidadosamente propagada para justificar la victoria? Nadie puede asegurarlo. Lo cierto es que este relato, repetido durante siglos, convirtió a Constantino en algo más que un emperador. Lo transformó en un elegido divino. Al día siguiente, según cuenta la leyenda, ordenó pintar el símbolo cristiano en los estandartes de su ejército. Los soldados marcharon al combate, no solo como guerreros, sino como instrumentos de un dios. La victoria se convirtió entonces en algo más que un triunfo militar. Fue la confirmación de que los cielos estaban de su lado. Pero aquí está lo fascinante. Antes de esa batalla, Constantino no era un cristiano convencido. De hecho, había venerado al sol Invictus, la divinidad solar que dominaba Roma. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Una revelación genuina o un movimiento estratégico? Imagina el escenario. Un imperio desgarrado, con millones de cristianos perseguidos pero cada vez más numerosos, cada vez más influyentes. Un líder astuto no vería en esa fe una amenaza, sino una oportunidad. Constantino supo leer el pulso del pueblo. Comprendió que la religión podía ser más poderosa que cualquier ejército, y decidió unir su destino al de esa fe emergente. No lo hizo de inmediato, no lo hizo de manera pura. Durante años mantuvo símbolos paganos y rituales solares en su corte. Pero poco a poco empezó a mostrarse como protector del cristianismo. Y al hacerlo, tejió una red de poder imposible de romper. Imagina el impacto. Un emperador que deja de perseguir cristianos y en cambio los eleva. Que convoca concilios, que dona riquezas a la Iglesia, que convierte la fe de los mártires en la religión de un imperio. Los obispos que antes se escondían en catacumbas, ahora caminaban junto a él en palacios. Roma se transforma no solo en lo político, sino en lo espiritual. El sueño de la cruz, entonces, no es solo una visión, es un punto de inflexión, un relato tan poderoso que atraviesa los siglos. Porque con esa imagen, Constantino no solo justificó su victoria, justificó todo su reinado. No era un dictador más, no era un simple conquistador, era el emperador elegido por Dios. Y aquí nace la paradoja.
¿Fue Constantino un hombre de fe sincera o el mayor estratega de la religión? ¿Creía realmente en la cruz o la utilizó como el símbolo más eficaz de control? Pregunta incómoda, pero inevitable. Porque lo cierto es que, después de él, Roma nunca volvió a ser la misma. El sueño de la cruz abrió la puerta a un nuevo orden, uno en el que política y religión ya no caminarían separadas, sino unidas en un mismo destino. Constantino no solo venció en el puente Milvio, venció en la historia. Y con esa victoria se preparaba para su siguiente gran jugada. No solo gobernar un imperio, sino construir una ciudad y una imagen que lo elevarían al nivel de los dioses. La noche es fría y húmeda. Constantino, acostumbrado al rugido de los soldados y al calor de las hogueras, yace inquieto en su tienda de campaña. Afuera, miles de hombres esperan su orden. Algunos rezan a Marte, otros al Sol Invictus, otros guardan silencio, temiendo que el amanecer los convierta en cadáveres flotando en el Tíber. Roma está en juego. La ciudad eterna podría ser suya, o su tumba. Y entonces ocurre. Un destello, un sueño, una visión. El cielo se abre y aparece un signo luminoso, una cruz resplandeciente, acompañada por unas palabras en griego que resuenan como un eco en su alma. En este signo vencerás. ¿Fue un mensaje divino? ¿Un espejismo de la tensión? ¿Un invento cuidadosamente calculado para ser contado después? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esa visión marcó el inicio de una de las narrativas más influyentes de la historia humana. Constantino despierta sobresaltado. Su mente, entrenada para la estrategia, no descarta nada. Si ese sueño fue real, podría ser un mandato del cielo. Si fue fruto de su imaginación, aún puede usarlo como arma política. La clave está en que sus soldados lo crean, en que Roma lo crea. Al amanecer, las órdenes son claras. Los estandartes del ejército serán pintados con el símbolo de la cruz. Una señal extraña para muchos soldados, pero cargada de misterio. Los cristianos, dentro de las legiones, sienten que es un milagro. Los paganos lo interpretan como un presagio poderoso, un signo nuevo que no contradice del todo a sus dioses solares. El efecto es inmediato. La tropa siente que lucha bajo la protección de algo mayor que el destino. Y así, Constantino entra en batalla no solo como un general, sino como un elegido. La victoria sobre Magencio no fue únicamente un triunfo militar, fue una victoria simbólica. Cuando el cuerpo de Magencio fue arrastrado fuera del río, Roma no vio solo la derrota de un tirano. Vio el triunfo de un emperador bendecido por un dios. La política se mezcló con lo sagrado, y el mito empezó a cristalizar. Aquí surge la pregunta incómoda. ¿Creía Constantino de verdad en la cruz? La historia nos muestra un emperador ambiguo. Por un lado, sigue acuñando monedas con el Sol Invictus. Sigue celebrando rituales paganos en su corte. Pero al mismo tiempo, protege a los cristianos, les devuelve propiedades, les concede privilegios y los coloca en el centro de su nuevo orden. Esa ambigüedad es, quizás, su mayor genialidad. Constantino no rompe con el pasado, no arrasa las viejas creencias de golpe, las transforma, las funde, las reinventa. En sus estandartes, la cruz y el sol conviven. Un mismo símbolo puede hablar a paganos y cristianos a la vez. Cada uno ve en él lo que quiere ver, y todos terminan obedeciendo al mismo emperador. Imagina el impacto en la población. Los cristianos, perseguidos durante 3 siglos, ahora caminan por las calles con orgullo, sabiendo que el hombre más poderoso del mundo está de su lado. Los templos empiezan a llenarse de fieles que buscan estar cerca del favor imperial. La Iglesia, que antes era un refugio clandestino, se convierte en un actor político. Los obispos,
que antes eran perseguidos, ahora asesoran al emperador.